Hola, qué gusto nuevamente en otra grabación y con la gran Rebe, la Rebe de mi corazón. Es una persona muy especial para mí. Con ella tuve el gusto y el placer de escribir el libro de la muerte de un hijo. Y bueno, Rebe, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Sabemos que estás ocupada, que tienes situaciones personales ahí complicadas, sin embargo, aquí estás y eso es de agradecer, ¿no? Te agradezco muchísimo el que nos acompañes en esta cumbre de tanatología, donde lo que pretendemos pues es acompañar y mostrar a las personas algunas de nuestras experiencias y conocimientos. Rebe, te voy a presentar, es Rebeca García Garrido. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, titulada con mención honorífica, con reconocimiento de uno de los mejores estudiantes del país, otorgado por el Diario de México. Ha ejercido exitosamente la docencia desde hace 20 años. Logré editar en 2017 con Trillas el libro Proceso de duelo por muerte de un hijo, conmigo, y editó en 2008 el libro Viaje feliz e inolvidable. Se certificó como coach tanatológico y de vida en 2012 por COTAN y como coach multidimensional tanatológico y de vida avalado por la ICF de Londres. ¿Ok? Rebe, verdaderamente es un placer tenerte aquí conmigo, aquí con nosotros, con todos nuestros oyentes, pues conversando de tu experiencia. Experiencia dolorosa, experiencia que no ha sido fácil en la vida, ni será fácil en la vida de ninguna madre, y pues tú lo viviste y desde ahí te voy a pedir que nos ayudes para poder compartir con estas personas que están teniendo duelos similares. Y hay un término que siempre me llamó mucho la atención, Rebe, que es el que tú le pusiste para denominar a los padres cuando pierden un hijo, que es oquedad, ¿sí? ¿Qué es para ti oquedad, Rebe? ¿Cómo podemos entender este término de la oquedad? Que los padres que se quedan con una oquedad. Gracias ante todo, Mari, por la invitación, por permitirme participar en la cumbre. Soy yo la agradecida. Es un placer estar aquí ante todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Y pues adentrándonos en el tema de oquedad, es muy fácil con este símbolo que nos quede más que claro. Aquí tengo un corazón. Una oquedad es un espacio vacío en un cuerpo sólido. Y si vemos, este corazón es una pieza que tiene otra pieza pequeña y se va quedando vacío esta parte aquí. Este es el corazón de un padre, de una madre, después de que pierde un hijo, porque ya no queda totalmente lleno en el sentido de que nos queda un dolor, una herida que hay que saber sanar a través pues de darle sentido a esa pérdida. ¿En dónde más hay oquedades? Bueno, podemos encontrar oquedades en un Nautilus, podemos encontrar oquedades en las Islas Marietas, también hay una oquedad en las geodas, porque vemos una piedra que es redonda y cuando la abrimos nos damos cuenta que tiene un hueco. Entonces, esa es la forma en la que yo me sentí después de que murió Paula. Por eso es que dije oquedad, oque, y le antepuse la H para que quede como hijo. Okay. Y es como este vacío, esta sensación de un hueco, ¿viene de ahí? Exactamente, es este vacío que nos queda después de que muere el hijo. Un vacío que hay que aprender a llenar, pues con nuevas experiencias, con nuevos sentidos de vida, con una búsqueda nueva de ti a través de ese amor que puedes depositar en otras cosas, en otras gentes, en otras misiones y no quedarte estancado, porque tú sabes que lo que se estanca se pudre. Entonces la idea es que ese hijo te dé un nuevo sentido de vida, ese vacío que tienes. Y sí, claro, efectivamente nunca vas a volver a ser el mismo, jamás. Vas a aprender a vivir con esa herida. Eso es lo que aprendes. Y como todas las pérdidas, ¿no, Rebe? A veces pensamos que el elaborar un proceso de duelo nos va a llevar
a olvidar y no, jamás vamos a olvidar, ¿no? Sino que acomodamos, reacomodamos para poder continuar con nuestras vidas, ¿sí? Es correcto. Y bueno, ¿cómo podemos denominar a un padre que ha perdido un hijo? Un padre oque, es decir, H-O-Q-U, ay Dios, H-O-Q-U-E, oque. Okay. Ajá. Así es, Mari. Y de dónde, bueno, ya nos cuentas de dónde viene esta parte de oquedad, pero eh, ¿en qué momento tú acuñas? ¿Quieres narrarnos como la historia de este término de oquedad? Sí, Mari. Resulta que yo me daba cuenta que el término no existía y ya era huérfana de madre y mi padre era viudo. Entonces yo decía, bueno, finalmente fallece mi hija, ¿qué soy? Porque es una explicación inmensa el decir, es que se murió y no me gustaba el término. Más bien no me gustaba que no hubiera un término. Y resulta que hay un mensaje que le escribe uno de mis hermanos a Paula, mi hija en paz descanse, y le dice que el que ella se haya presentado a vivir a pesar de su trastorno, porque era un trastorno no compatible con la vida, le da un sentido a todas esas oquedades que él siente, a esos vacíos, a esas preguntas. Entonces, yo le hablo por teléfono y le digo, bueno, explícame qué es esta palabra, porque encuentro muy poco. Lo que acabamos de ver nada más es vacío en el interior de un cuerpo sólido, punto. Y él me dice, eres tú la que tiene que darle sentido a ese término. Me pongo a indagar más, hasta que me doy cuenta que es así como siento mi corazón, y por eso es que le doy el término de OK. Ok. Qué interesante, ¿no? Como tu hermano te pone la palabra en la mano Correcto. y tú decides, esto es lo que yo estoy sintiendo, y sobre todo compartirlo con otros padres que pues han llegado a experimentar la misma, esta sensación de vacío. Hay término para cuando alguien queda huérfano, ¿no? Porque pierdes a tus padres, cuando quedas viudo, porque pierdes a tu pareja, pero no hay un término para denominar a la pérdida de un hijo, ¿no? Es algo tan fuerte, tan difícil. Entonces, me encanta este término que tú le das. Sin embargo, es bueno comentar que en España, en la Asociación Internacional de Cáncer, están Correcto. ya buscando este término y están tratando, no sé si ya lo lograron, que es el ser huerfilio, ¿no? Que Así es. suena como fuerte, ¿no? A varias personas que han perdido un hijo se los he comentado y no les agrada. ¿Tú cómo lo escuchas, Rebe? No me gusta, el huerfilio no me gusta despojado, porque tampoco siento que alguien me despojó de ella, no me la quitó, no me la arrancó, ni tampoco me gusta deshijado, porque siento como que ya dejas de ser papá o mamá. Y te puedo decir que yo sigo siendo la mamá de mi pequeña, de Paula, y todos los padres siguen siendo padres, es más, a veces es ese hijo el que le da un nuevo sentido a la vida. Entonces, ¿cómo decir deshijado? Definitivamente no. Entonces, pues sí, yo no he acudido a ninguna asociación como lo hicieron los padres en España, pero todavía no lo han logrado ante Ok. la RAE. Así es, Mari. Sí, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Ojalá y aceptaran este término de oquedad, ¿no? Muy De bien, sensación probablemente de llegue por vacío. allá. Sí, Mari. Y suena como, porque realmente lo que se siente es eso, ¿no? Un hueco en el vacío, en el corazón, ¿no? Es si le preguntas a las personas que han perdido un hijo, así lo describen, Sí. justamente como ese vacío. Eh, ¿Cómo se aprende a vivir con esa herida, Rebe? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo aprendiste a vivir? Bueno, es un camino, como lo dijiste al principio, Mari, difícil. Actualmente los autores y los especialistas en tanatología como tú ya no hablan de 6 meses, un año, hablan de 2, 3 y ahí se han atrevido a decir que hasta 4 años para los latinos. Yes. ¿Por qué? Por los significados que tiene el perder un hijo. Entonces, no hay prisa, es un camino que tenemos que recorrer con paciencia, con misericordia, con autocomprensión
y buscando la ayuda de la tanatología. Yo te puedo decir que es bendita la tanatología. De hecho, yo me cruzo contigo porque escribiste un libro relacionado a las pérdidas en familia, escribiste otro relacionado a inteligencia emocional. Entonces, cuando te das cuenta que hay esos recursos y tú los utilizas, es la manera en la que puedes agarrarte de algo y hacer redes de ayuda también con tus seres queridos, con la gente que sabe del tema, ir a terapia, ir a algunas actividades que te hagan sentir bien. Entonces es poco a poco, no hay prisa. Sentir que estás haciendo lo que estás perfilando en la vida paso a paso, un día a la vez. No puedes vivir de otra manera. Esto que dices es muy importante, Revés. Un día a la vez. No hay Así otra es. manera de vivirlo. Y Así es. también esto de que no hay un tiempo, porque las personas a veces se desesperan esperando que les digamos cuánto tiempo va a durar, en qué momento va a terminar. Y no hay un tiempo. Cada persona, no hay duelos, hay personas que viven duelos. Y cada persona es diferente, ¿no? Cada persona requiere de un tiempo diferente, de un proceso diferente, porque cada persona tiene recursos diferentes. Así es. ¿Sí? Así es. Y de repente también hay oleadas de recuerdos que te pueden hacer sentir otra vez como si fuera el primer día. Puede ser un aniversario, puede ser una fecha importante, puede ser algún acontecimiento. Entonces, hay que pensar que no es que hayas retrocedido, sino que fue un acontecimiento. Y a partir de ahí, volver a retomar y paso a paso. Y sí ser muy pacientes con uno mismo. Esto es bien importante, ser pacientes y darnos cuenta del famoso síndrome de aniversario, ¿no? Que Sí, pueden ser estas fechas que mencionas. De hecho, estamos cerca de fechas importantes como es Navidad, ¿no? sí, Donde están las ausencias, los lugares vacíos y el dolor se recrudece ante esas. correcto, correcto. Bien, Rebe, ante la pérdida de un hijo, ¿se puede volver a encontrarle un sentido a la vida? ¿Es factible que esto ocurra? Sí, Mari, definitivamente sí. Es cuestión también de querer. Hay que sobar, sí, hay que sobar, pero hay que empujar también, hay que empujar, porque definitivamente no te puedes quedar estancado. Un hijo es uno de los seres que más amas en la vida y un hijo es de los seres que más te ama a ti. Entonces, si murió, no es para dejarte en un pantano. Definitivamente es alguien que quiere tu felicidad, alguien que te sientes acompañado por él. Definitivamente tenemos que encontrarle un sentido. Sí se puede, Mari, definitivamente. Hay mucha gente que hace asociaciones, que hace fundaciones, que hace agrupaciones para poder ayudar a los que ya lo han vivido o a los que están viviéndolo recientemente, etcétera. Entonces, en mi caso, la manera de darle sentido fue con el libro. Y te agradezco infinitamente, tú lo sabes, el que me hayas hecho favor de ser coautora del libro Proceso de duelo por muerte de hijo. Entonces, sí hay manera, Mari. Ok. Ese fue un camino, Rebe. ¿Hay más caminos que a ti te ayudaron a salir adelante? Sí, definitivamente acudir a la tanatología, como te comenté. Coincidí con una tanatóloga aquí cerca de donde vivo y me fue dando la mano. Y desde un principio me dijo, esto no va a ser fácil, es como tocar la herida, como si le echáramos limón de repente y decir qué es lo que me hace sentir dolor. No nada más es la pérdida del hijo, porque como bien sabes, es una pérdida de un futuro también, de lo Sí. que no hiciste con él, de lo que no vas a poder hacer, de lo que tú creías que podías hacer. Un hijo duele si se murió en el vientre, si se murió pequeñito, si se murió en la infancia, a cualquier edad. Entonces, No hay diferencia, Rebe. Cualquier etapa. así es. Y
Leer también es de gran ayuda. Hay una infinidad de libros. Aquí Trilla se ha dedicado a publicar infinidad de libros. Puedes ir a muchas conferencias que hay del tema. Actualmente hay muchos recursos, Mari. Okay, que te van ayudando. Sí. Sí, porque las personas, muchas de las personas que yo he conocido que salen de ese proceso de duelo, justamente salen a través de lo que tú mencionas, ¿no? De la trascendencia, de poner asociaciones, de ayudar a otras personas para poder salir adelante. Sí. ¿Okay? Y veo que, bueno, y lo reafirmo de acuerdo a tu experiencia con lo que nos comentas, ¿no? Rebe, si tú pudieras decirle a esas madres que en este momento que han perdido un hijo, ¿qué les diría, Rebe? Pues primero les diría que las acompaño en su dolor, que no va a ser fácil el lograr trascender este dolor, que el tiempo ayuda, pero más que el tiempo es lo que haces con él. Entonces, que busquen la manera de ir sanando esta herida. Una mami me dijo hace tiempo que ella todos los días se ponía un curita imaginario, porque no podía darle a todos la cara de ya se murió mi hijo y también yo con él. Y tenía 20 años de haber fallecido el hijo, y el hijo era un adolescente de alrededor de 16 años. Entonces, efectivamente, Mari, es decirles que sí se puede volver a sonreír, que no debemos de sentirnos culpables por volver a vivir y que hay otras razones para estar aquí. Muchas veces son hijos, pareja, trabajo, tus hobbies, muchísimas actividades que puedes realizar, Mari. Lo peor que puedes hacer es quedarte muerta en vida. Y cuando Es decimos correcto. muerte en vida es como, ya no hay nada que hacer. Si estamos aquí es porque tenemos algo que hacer y tenemos que encontrar ese sentido a la vida, aunque sea ante una adversidad tan fuerte como la pérdida de un hijo. Es correcto, así es. Bien. Rebe, ¿quiénes son los que pueden acompañar a los padres y a los hermanos ante la pérdida de un hijo o un hermano? Gracias, Mari. Mira, los primeros que pueden acompañar a los padres, si es que tienen en vida a sus padres, son los abuelos, es decir, ellos mismos están viviendo un triple duelo, porque están viviendo el duelo del nieto que murió, el duelo del hijo que tienen en vida, el duelo de sus nietos. Entonces, pero también son grandes compañeros. Si hay otros hijos, también pueden ser de ayuda porque se hace una red. Lo que más daña a un duelo, Mari, tú lo sabes, es callar. Si no hablamos, si no expresamos, si no lloramos, si no nos sentamos a recordar a ese ser querido, nos estamos haciendo un daño todos. Porque a veces pensamos que, híjole, mejor guardo esto porque no vaya a tocar, y es lo peor que puedes hacer. Definitivamente los padres también pueden ayudar mucho en todo este proceso, los hermanos, si es que tenemos hermanos, es decir, los tíos del que falleció, los amigos, los vecinos, los amigos del hijo que murió, etcétera. Entonces, podemos hacer una red inmensa, Mari, si nosotros nos abrimos. Eso es lo que quisiéramos que todos hicieran, que se abran. Esto es interesante, Rebe, porque no muchas, o las personas que estudian, que nos dedicamos, pero más desde la parte teórica, ¿no? Para hablar de la muerte de hijo, afortunadamente, no tomamos en consideración, hablamos y decimos, sí, la red social de apoyo es importante, pero la manera en que tú lo dijiste, abuelos, creo que esto es bien importante, es como que queda muy claro, a ver, los seres que amamos, los seres que han estado en torno a nosotros y a la persona fallecida, es importante que nos acompañen. ¿A ti quiénes te acompañaron, Rebe? En primer lugar, mi padre, en paz descanse también, mis hermanos, mi marido, por supuesto, y aquí hago un entrecomillado importante,
porque las parejas, desgraciadamente, Mari, como cada uno por simple género vive de manera diferente el duelo, se separan. Hay un porcentaje altísimo, se habla de un 70 hasta 80% de parejas se separan después de la enfermedad grave o muerte de un hijo. Entonces, aquí hay que poner mucho cuidado, el respeto por el que está a tu lado, tu pareja, y tú, se pueden dar la mano y comunicarse. Y, por supuesto, de la mano de un tanatólogo sería lo idóneo. Entonces, aquí es muy importante la pareja. Los otros hijos también, hacerlos partícipes de lo que tú estás sintiendo. Hablaste hace rato de los aniversarios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando era su cumpleaños? ¿Qué hacer cuando es Navidad? ¿Se va a tomar en cuenta esa fecha? Sí, no, etcétera. Me acompañó mucho una de mis hermanas. Bueno, las dos me acompañaron mucho. Amistades y, por supuesto, mi hija, aunque era muy pequeña, tenía 3 años y medio. Y gente que es afín a ti, gente que es empática contigo, que sabe que para ti la fecha de aniversario es importante y ese día te habla, ese día te regala una flor, ese día te dice no te quedes en tu casa, vamos a la calle. Entonces, esas son las personas que te hacen darle un sentido a salir poquito a poquito, Mari, del proceso de duelo por muerte de hijo. Rebe, ¿hace cuánto que falleció Paula? Paula falleció ya hace 13 años, Mari. Ok. Y este síndrome de aniversario se sigue presentando, Rebe, para que nuestros escuchas lo vean como el proceso natural que es. Sí, por supuesto que sí, Mari. Sí, se presenta. Su aniversario más reciente fue el 1 de octubre, fue cuando cumplió 13 años. Y es un día difícil. Es un día que por más que quieras tú pasar de largo, no es fácil. Y tienes que aceptar que así es, que así va a ser. No anticiparte tampoco, porque te puede dar la sorpresa el día que lo tomes de otra forma, pero sí, los aniversarios duelen. Por ejemplo, el 10 de mayo. El 10 de mayo yo lo pongo como un día que vivo tienes un resultado de la web. como una oleada, perdón, como una Caramba. oleada, es en Google aquí, Sí, sí. en donde empiezo pensando en que soy mamá y me siento muy contenta, vivo ya con Aideli, a lo mejor se hace algo en el desayuno, después al mediodía me acuerdo que soy huérfana y entonces hay una oleada ahí de sentimiento de ¿dónde estás, mamá? Melancolía, etcétera, y al final del día es llorar porque ya no está Paula. Entonces, claro que los aniversarios, sean 1, 2, 10, 20, 40 años, se van a seguir sintiendo. Sí, sí hay un síndrome. Esto es importante para que las personas que nos escuchan y que han perdido un hijo no crean que si recuerdan a sus hijos en estas fechas importantes están mal o no están mejorando o que van en retroceso. Es natural experimentarlo en estas fechas tan importantes, ¿verdad, Rebe? Así es, Mari. Bien. Rebe, hablabas del índice tan alto de divorcios o separaciones en las parejas cuando hay la muerte de un hijo. ¿Se puede hacer algo para evitar que esto suceda? Sí, ¿O Mari. hay características que influyan para que este proceso se presente? Sí, sí se puede hacer algo. Características, sí. Primero, la no comunicación. El no darte cuenta que estás abriendo una brecha. Si esa brecha se abre y hay indiferencia, entonces está creándose un conflicto grave. Porque muchas veces nos equivocamos pensando que los conflictos son malos. Los conflictos nos ayudan a resolver lo que está pasando. Entonces es comunicarte con tu pareja, decirle cómo te sientes, preguntarle cómo está y de la mano. Hay, como te decía en un inicio, infinidad de recursos y la terapia es una de ellas y el coaching tanatológico es maravilloso. Para mí fue una herramienta bendita que pude utilizar para que con mi pareja pudiera seguir caminando. Soy una mujer que tiene 20 años de casada. Entonces, si hablamos de que hace 13 años, teníamos 7 años de casados cuando tuvimos la pérdida de Paula.
Yes. y seguimos juntos, gracias a Dios. Entonces, la idea es voltear al otro y decirle, te doy la mano, dame la tuya y vamos a seguir caminando este proceso. Pero se trata de querer y sí se puede. Esto es importante, Rebe. Es querer, un querer, de verdad desear continuar juntos, porque posiblemente las personas y el índice este tan alto de separaciones, de divorcios ante la muerte de un hijo, es posible porque existan antecedentes de una no muy buena relación, no muy buena comunicación. No quiero decir que siempre, pero puede ser que también existan estos factores. Y obviamente se presenta el desencadenante y en ese momento, pues viene la pérdida. Claro, claro. Tú sabes que de hecho eh, cualquier acontecimiento importante en la vida que sea un parteaguas puede provocar un rompimiento en una relación de pareja. Entonces, si esto que es tan doloroso no lo sabes sobrellevar, no te comunicas, es el recurso perfecto, la justificación exacta que necesitas para decir se acabó. Adiós. Así es, Así es. así Y es. sobre todo si no hay otros hijos. Y esto es importante porque es una señal de alerta. Tenemos que estar atentos para que esto no ocurra, Así ¿no? es. Porque sí, el porcentaje es alto. Sí, no imagínate, y si hay otros hijos, les acumulas otro duelo. Otro, aparte de Entonces, la pérdida de un hermano, la pérdida de los padres, ¿no? así es. Sí, Que claro. de por sí ahí es otro, todo un tema, porque el hijo normalmente pierde no a uno, no pierde nada más al hermano, tiene 3 pérdidas, porque los papás se ausentan, Total. dejan de voltear a verlo. Entonces es muy doloroso para el hermano. Sí, lo importante que es observarlo, verlo, Así ¿no? es, Mari. Ok. Hemos visto y me he cansado de repetirlo a lo largo de toda esta cumbre, de que ya no podemos hablar de fases, etapas o estadios de procesos de duelo. Sin embargo, hay ciertas características que se pueden presentar ante los procesos de duelo. ¿Qué características pueden surgir ante un duelo por la pérdida de un hijo, aparte de la tristeza, el enojo, la frustración? ¿Hay algún otro sentimiento o pensamiento que ocurra ante esto? Sí, Mari, aquí, bueno, tú sabes que hay enojo en todos los duelos, pero sí creo que el enojo es uno de los sentimientos que más se puede acuñar en una persona que perdió a un hijo. Y aquí el enojo va en mucho sentido hacia la vida, hacia tus creencias, porque tú tenías depositado en ese hijo tu trascendencia y ya no va a haber quien trascienda por ti. Entonces, pues sí, definitivamente aquí lo pondría de esa manera, un enojo, una ira y una frustración de decir, no va a vivir ya mi hijo, ya no está. Entonces su silla, su recámara, todo se quedó vacío. ¿Qué Así, hago con eso? así Entonces es. es un amor que tú le tenías y ese amor en dónde lo depositas ahora. Así es, Mari. ¿Dónde lo depositaste, Rebe? Bueno, en mi caso lo deposité en mi otra hija, buscando también no atosigarla, porque esto puede provocarse también que el hecho de que pierdas un hijo, te voltees a ver al otro y entonces lo sofoques, lo ahogues. Sí, Los sofoques y también yo creo que hay que empezar a voltearse a uno, ¿no? sí, así es. Tienes que voltearte a ver a ti, decir cómo estoy, hacia dónde voy, qué quiero hacer, cuáles son mis intereses y entonces también en mi caso, bueno, como me gusta la escritura, lo volteé, ahí fue donde entregué ese amor también por Paula, lo puse ahí en este libro. Y ese libro, pues de alguna manera está inspirado en ella, por ella, y para los padres. No es algo que yo haya hecho pensando en mí, que fuera algo que yo quisiera como atesorar, sino era entregárselo a los demás. Ujú. Así es, Mari. Qué Y pues importante. acompañada por ti.
Desde luego, este testimonio que nos das es muy importante para las madres o padres que han perdido un hijo. ¿Hay algún otro sentimiento, aparte de la frustración, del enojo, de la tristeza, que hayas experimentado o que veas en otras personas ante la pérdida de un hijo? Ay, Mari, es que se siente una impotencia Okay. muy especial. Una impotencia por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que dejé de decir. Ahorita que te escucho, ¿podría ser también un poco de culpa? Sí, sí, definitivamente. En nuestro caso no la hay, porque se le dio todo lo que se le tenía que dar y se le cuidó como se nos indicó, etcétera. Pero la culpa es un sentimiento que no sirve para nada, Sí, pero nos agarramos de ella para todo. así es. Entonces, sí, Mari, definitivamente es muy importante voltear y decir la culpa no me va a ayudar y la tengo que trabajar y evitarla. ¿Por qué? Porque lo único que hace es sujetarte, eh, hacerte no caminar, es estancarte, lo que decíamos al principio, no te permite avanzar. Entonces la culpa es innecesaria. Es como un grillete que te ata, ¿no? Y no te permite visualizar más allá. Como tú dices, es un sentimiento inútil, no, muchas de las veces no sustentado, pero cómo se presenta y cómo nos detiene ante la vida, ¿no? Correcto, Entonces, así es, Mari. si los que nos escuchan han sentido culpa, yo creo que es parte del proceso de duelo. Obviamente hay de culpas a culpas. Hay culpas pequeñitas y hay culpas muy grandes, muy fuertes, que cuestan más trabajo procesar. Pero hay otras que son más rápidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, como tú dices, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, pues obviamente es más fácil salir de eso, ¿no? Sí. Bien, Rebe, ¿cómo le podemos ayudar o qué otras personas están afectadas ante las pérdidas? Porque esto es sistémico, no es nada más yo como padre perdí a un hijo. Eh, ¿Qué podemos hacer con las demás familiares, integrantes de la familia para... Bueno, aquí es también tú darte cuenta que si te plantas en un egoísmo, en donde sientes que eres el único que padeció la pérdida, te vas a quedar solo. Porque definitivamente los tíos perdieron a un sobrino, el abuelo perdió a su nieto, como hablábamos hace rato, los hermanos, los amigos, etcétera. Entonces es indispensable que hagamos lo que decíamos de una red de apoyo y podemos hacer hasta reuniones para hablar, para expresar, para decir qué es lo que estamos sintiendo. Podemos tratar, no tratar, no. Podemos hacer muchas cosas para integrar a esas personas que están padeciendo igual que nosotros y que sea un círculo virtuoso y no vicioso. Entonces, abrirnos, Mari. Eso es lo que tenemos que hacer, abrirnos y no encerrarnos en ese dolor. Ok, es darnos la posibilidad de poder ver un poquito más allá, ¿no? Así es, Ok. así es. Eh, Rebe, ¿cuáles fueron los recursos más importantes que te ayudaron a salir a ti adelante? A ti, Rebe García. ¿Qué te ayudó a salir adelante? Recursos personales. Bueno, definitivamente el saber que la vida de un hijo es un regalo y que si ese hijo se fue, de todas formas, tú ya tuviste ese regalo. Ujú. Uh-huh. Pensar y sentir que el amor de ese hijo va a sobrevivir a la muerte, porque la muerte es un acontecimiento, pero el amor se lo puede seguir dando. Eh, el leer me ayudó muchísimo, el rodearme del amor de los seres queridos,
el darme cuenta que la vida no había terminado ahí, el saber que tú puedes avanzar a pesar de que ya se haya dado ese acontecimiento. Sin embargo, sé que él tuvo una fuerza suprema, ¿no? Poderosa, que también ayudó, que es la fe. Exacto. Sí, Mari. Sí, definitivamente. El voltear a ver pues a tu creencia, a Dios o al universo, Lo que a se la vida. crea, así es. Exactamente. Tú te puedes agarrar de ahí. En mi caso sí fue primero complejo porque hubo mucho enojo. Hubo enojo y hubo un distanciamiento. Cuando alguien me decía, es que está con Dios, es que Dios, les decía, ¿sabes qué? Respeta, no quiero hablar del tema ahorita, a su tiempo, todo a su tiempo. Y finalmente hubo una reconciliación y esa reconciliación me llevó a decir, de aquí me agarro y ahí me he sostenido. Y definitivamente sé y espero el día del reencuentro, Mari. Así es. Sí. Ok, Rebe, ¿cómo cuánto duró este enojo con este ser supremo? Alrededor de 2 años, Mari Carmen. Sí, 2 años. es importante porque hay personas que a lo mejor tienen o tenían una fe muy grande y cuando ocurre la pérdida de un hijo o de un ser querido, la pierden y se sienten culpables. Pero yo siempre les digo que el perderla o el enojarse con Dios, con este ser supremo, es natural porque crees en Él. Si no creyeras en Él, no le podrías reclamar. Es correcto. Entonces, le reclamas porque crees, porque tu fe, tu esperanza de vida estaba puesta en Él y te sientes defraudado, ¿no? Te sientes defraudado y pues de ahí ese enojo. Y bueno, también hay quien se reconcilia, como en tu caso, pero hay quien no se reconcilia. Así es, puede ser. Y definitivamente, pues sí, un camino, algo que ayuda mucho en la elaboración de duelos, pues es la fe, en lo que quieras, ¿no? En lo que quieras y en cómo le quieras llamar, pero la fe es un camino, es un proceso, es un recurso que nos lleva a ser resilientes. ¿Cómo es? Sí, así es. Así es. Y no importa la religión, ni en lo que lo deposites, ni en lo que creas. Bueno, si le Así llamas es. Dios, si le llamas Jesús, si le llamas Alá, Jehová, naturaleza, como le llames, la fe es muy importante, Sí, o la así vida, es. ¿no? Para elaborar un proceso de duelo. Sí. ¿Hay algún otro recurso interno, Rebe, que hayas tenido? Sí, el amarte mucho a ti mismo, Mari. La autoestima es indispensable. Porque si tú crees en ti y tienes esa paciencia de la que hablábamos al principio, esa misericordia, esa calidad humana de decir, hoy tantito no, hoy no puedo hacer esto, hoy sí quiero hacer, hoy te vas reconociendo más, haces más contacto contigo mismo. De lo que te puedo decir es que en los grupos de autoayuda que hay alrededor de habla hispana, que son los que conozco, la gente me ha expresado, soy mejor persona a raíz de la muerte de mi hijo, porque volteé a ver a los demás y me di cuenta que no nada más a mí me duele la vida, no me duelen nada más a mí las cosas. Entonces ayudé a otro y me ayudé a mí. Eso es muy importante, Mari. Ajá, así es. Oye, Rebe, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos grupos de autoayuda? Porque, bueno, sé que hay una parte muy, muy buena, pero también hay una parte no tan buena en estos grupos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Uno tiene que aprender cuándo es su momento y cuándo es ya suficiente, porque Es, también puede llegar un punto en que se vicie el hecho de que tú estés ahí, porque hablábamos de que tú estás tocando la herida, pero en muchas ocasiones la herida ya está casi sanada o ya puedes vivir con ella, excepto los aniversarios de los que hablábamos. y Y que es si tú te normal. mantienes, sí, así es. Y si tú te mantienes de más en tiempo, en participación, etcétera, probablemente puedas estar haciéndote a ti mismo y a el grupo un daño. Entonces tienes que aprender a decir hasta aquí.
Así es, Mari. Esto es bien importante porque hay personas, y yo he conocido grupos, donde son de toda la vida y llevan 10 años, se siguen reuniendo, son grupos como muy cerrados, muy selectos, y yo creo que lo que van ahí es a flagelarse un poco sobre su herida, sobre su pérdida, que nadie dice que sea fácil, que nadie dice que no sea valiosa, por supuesto que sí, pero que llega un momento en que esos grupos de apoyo pueden llegar a dañar a la persona, ¿no? Claro, claro, así es. Sí, 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 definitivamente, Mari. Yo no puedo ir por la vida diciendo, es que soy una mamá o qué, y todos los días recordárselo a los demás, porque eso sería estarme flagelando efectivamente. Entonces es aprender a vivir con lo que tienes hoy, con lo que sí está al alcance, y eso depositarlo en donde tiene que estar. Y actualmente, tú lo sabes, mucha gente no está depositando cenizas, no está depositando en donde tienen que estar, y esto está siendo muy complejo porque se está saliendo de la mano el decir dónde tienen que estar las cosas, las personas, los momentos, eh, y entender que todo tiene su lugar. En nuestro caso, nos costó alrededor de 4 años el depositar a Paula. No queríamos un panteón y no queríamos una iglesia. Pues acabamos, gracias a Dios, encontrando un mausoleo. Por azares del destino, llegamos a ese lugar y ahí se encuentra la pequeña. Pero también éramos una familia que se solía mudar. Nos hemos mudado varias veces, entonces no queríamos dejarla en un lugar donde nos fuera difícil si es que queríamos visitarla, porque al principio se visita mucho al ser querido. Y tú sabes, hay gente que pasaron los 10 años y como dices, con este flagelo, sigue visitando al ser querido cada semana, cada 15 días, cada mes, y es todo un ritual el ir a verlo. Entonces, esto más que ayudar daña. Y pues yo aquí invito a las madres, a los padres, a que se den cuenta si les está ayudando que estén las cenizas en su casa, hasta cuándo. Y si no, busquen la manera de depositarlas y ponerlas en un lugar donde tienen que estar. ¿Tú consideras, con base a tu experiencia y los conocimientos que tiene Rebe, que hay un tiempo más o menos prudente para depositar cenizas en caso de que la persona sea cremada? Porque bueno, cuando es inhumada, pues hay que depositarlos inmediatamente, ¿no? Sí, es correcto. Ay, Mari, pues sí, en base a mi experiencia, yo creo que, híjole. Es peligroso hablar de tiempo, yo lo Sí, entiendo, sí. pero 4 años te parecieron prudentes, te parecieron muchos a ti desde tu vivencia. Eh, Tal vez fueron muchos, Mari. Tal vez fueron muchos. Sí, creo que 2, 1 hubiera sido lo más adecuado. Pero bueno, así se dio y finalmente ella ya está donde tiene que estar y nos da paz saber ese lugarcito donde ella está depositada, nos gusta y cuando vamos es un momento que nos damos en familia para darnos acompañamiento. Entonces, pues sí, creo que fue demasiado los 4 años y hablar de tiempos es difícil. Es difícil porque, bueno, es algo personal. Sin embargo, bueno, 4 años, ¿qué tan saludable es? Por ejemplo, en tu vivencia, ¿dónde estaban las cenizas de Paula? ¿Estaban en un lugar visible? ¿Hablaban con ella? ¿Qué pasaba? Rebe, ¿cómo lo vivieron? Bueno, ella al principio estuvo, digamos que cuando vivíamos en Guadalajara, estuvo en la entrada de la casa. Es muy fuerte que esté ahí. Después le compramos como una especie de repisita y esa repisa la pasamos a un lugar que era por la escalera y ahí ya no era visible para los demás, solamente para nosotros. Regresando a Lerma, que ya habíamos vivido en esa casa, se puso nuestra recámara y un sacerdote le dio una bendición, nos dijo, bueno, cuando estén listos deposítenla, yo entiendo lo que están sintiendo, pero también está la otra pequeña. Entonces, ¿qué tanto están afectando a la nena? Finalmente
se dio el que coincidiéramos con el lugar que te comento, el mausoleo, y la depositamos ahí. Y entonces estuvo en esos 3 lugares. Unos días entrar a la casa, en la escalera, luego en nuestra recámara, en esa repisita donde se le ponía una flor, una crucecita, y digamos que sí platicábamos con ella, sí rezábamos, pero no era ese rezarle con angustia, con desesperación, con dolor, con culpa, no, era un sentirla cerca, un vivirla desde el amor. Ok, Rebe, en este momento, digo, hipotéticamente y que esto no sea real, se llega a presentar con estas vivencias, con esta experiencia de vida que tienes diferente, ¿harías algo diferente? Sí, Mari, haría diferente esto. Yo creo que sí la tuvimos demasiado tiempo con nosotros. Probablemente sí, un año, a lo sumo 2. No encontrábamos el lugar tal vez, pero bueno, llegó y ahí está. Y otra cosa, no quisimos funeral. Okay. Los funerales, y tú sabes que hay como diferentes conceptos, y cuando la niña es diagnosticada con el síndrome que tenía, trisomía 18, es no compatible con la vida, como te comenté. En la funeraria me dijeron que podíamos omitir el funeral porque es un tipo de mal que no necesita autopsia. Entonces, finalmente, mi familia no estaba, ni la familia de mi esposo, en Guadalajara, y no les dimos la oportunidad de llegar a un funeral. Llegaron y ya estaba la cajita de, bueno, sí, ya casi nos la estaban dando la cajita de cenizas. Entonces, y el funeral sirve, pues, para que los que te quieren te abracen, para que llores, para que de Que alguna manera le despidas, des espacio a ese dolor, perdón. para que te despidas, ¿no? Exacto, Del cuerpecito que ahí está, ¿no? así es. Que es importante. Qué bueno que comentas esto, Rebe, porque yo creo que es de lo que más puede ayudar a las personas, ¿no? Qué importante es que te des cuenta que tú perdiste un hijo, pero que hay otros seres en torno a ti que perdieron un sobrino, un nieto o un primo y que quisieran y les gustaría despedirse, ¿no? De ese ser querido. Y lo importante que sería buscar como el espacio para que esto ocurra, Así ¿no? es, Mari. Sí, ¿Hay así es. alguna otra cosa que harías diferente, Rebe? Mm, no realmente, Mari. Ok. No, no, no. Tuvimos el acompañamiento de un muy buen médico. Este neonatólogo nos explicó así tal cual que la niña era un milagro y que en cualquier momento podría irse. Entonces, me voy a permitir, mira, Sí, tengo por aquí una vela. ajá. Y haz de cuenta que él nos dijo, Paula está viva, pero por favor no la vuelvan a regresar a un hospital, porque ella tiene condiciones de complicaciones en todo su organismo. Y lo que sucedió, Mari, fue simplemente que el día 1 de octubre del 2006 se ¿Se apagó, apagó? se apagó. Como se apaga aquel que tuvo un accidente, como se apaga aquel que tuvo leucemia, etcétera. Entonces, fue muy doloroso. Ya no había vida en ella. Entonces, no hay culpas porque nos dieron mucha guía, pero la escuchamos también. Eso. La escuchamos, Sí, porque te nos puede decir abrimos. miles cosas y no escucharla. En el Así caso es. de ustedes la escucharon. Sí, Ok. ¿Cuánto tiempo tuviste el privilegio de tener a Paula? 7 meses y 11 días. Wow. Cuando el pronóstico era nada, ¿verdad? Era de horas. Es más, estos bebés normalmente no nacen. Fue una niña Teletón, también aquí hago reconocimiento al Teletón, porque ellos nos ayudaron a que tuviera mejor calidad de vida y a que hiciera cosas que en teoría jamás un bebé de este tipo hace, como inclusive comer papilla, como meterse a la alberca, como pasear en avión, como venir a la villa, porque sí, somos guadalupanos, como decíamos, de la fe, etcétera.
Así es, Mari. No, qué interesante, Rebe. Y creo que esta experiencia tuya está ayudando a muchas mamás que están en una situación similar, o a los tanatólogos que nos están escuchando también y que han acompañado o que en algún momento de sus vidas acompañarán a una madre ¿no? A unos Sí, padres sí, Mari. ¿Y hay algún término que le llamarías también al hermano que pierde un hermano? Porque Fíjate que creo lo, que te encanta esto de poner como los nombres, porque tampoco hay un nombre. Cuando yo pierdo un hermano, ¿cómo le llamas? pues igual podría ser un hermano que Mari, Hermano, no sí. un hermano que. Así es, porque casualmente también hermano empieza con H. Lo he pensado y no encuentro otro Ok. término, Mari. Lo he platicado incluso con mi hija Ireli, que actualmente tiene 17 años, y también me dice que no encuentra el término, que a lo mejor ella se lo Pues da. esto es importante porque muchas veces, no tomamos en consideración a los hermanos y eh, ellos también sienten este vacío. Pero también aquí hay algo importante que quizá por eso no tiene el nombre, Rebe, no sé si coincidas conmigo, y es que la pérdida de un hermano es opcional el duelo, sobre todo en la etapa adulta. Porque cuando eres un niño, bueno, pues vives con el hermano, etcétera. Pero cuando eres un adulto, se mira, observamos con tristeza que hay hermanos que se odian de por vida y que si fallece uno ni siquiera asiste y no pasa nada, y hay hermanos que le desean la muerte a otro hermano, y esto es como triste, pero es una relación opcional cuando llegas a determinada edad. Sí, Es triste, pero real. tristemente sí. Sí, exactamente. Es real y triste. Así es, Mari. Sí, Pero bueno, ojalá y podamos encontrar algún nombre y podérselo comunicar a todos nuestros oyentes, ¿no? muy bien, lo haré. Definitivamente es una relación filial, ¿no? De entre dos personas, pero a ver si aparece el nombre. ¿Ok? Sí, Mari, sí. Sí, no, Rebe, en mi caso tengo 6 hermanos y sí, los adoro a los 6. Sí, sería muy doloroso. Mis padres nos dejaron muy unidos, pero sí, como dices, he sabido de casos que hay nula relación y, como bien dices, un conflicto grave. Así, así. sí, Mari. Y puede ser. Entonces, Rebe, ¿algo más que le quieras comunicar a nuestro auditorio, que quieras compartir con ellos? Muchas gracias, Mari. Pues sobre todo, Mari, darles la esperanza de que van a encontrar el camino, de que van a lograr volver a sonreír, de que van a saber cuál es su sentido de vida. Por ahí Víctor Frankl nos dejó una gran experiencia y, y gente como tú que se ha dedicado a la tanatología, todos los autores que están en la cumbre, tienen mucho material que podemos utilizar. Usémoslo porque vida hay y hay que saber disfrutarla, María. Eso es todo. Muchas Muchas gracias. gracias, Rebe. Yo sé que te dedicas, bueno, aparte del libro, para quien quiera, bueno, está nuestro libro, que es Vivir el duelo de un hijo, ¿no? De Editorial Trillas, y que vamos a estar vendiendo aquí en la cumbre. Quien esté interesado, por favor, nada más contacten con nosotros, ya les estaremos dando la manera de hacerlo para que puedan adquirir los libros de los ponentes que están en esta cumbre y cómo podemos hacérselos llegar. Y Rebe, te dedicas a acompañar, ¿verdad? A padres y a personas en duelo. Exactamente, en este momento estoy en pausa, Mari. Ok, estás en pausa, pero no Sí. sé si quieras dar tus datos para cuando no estés en pausa. Gracias, Mari. Sí, pues em, están de hecho en el ¿No? libro los... No, Mari, Ok, no estoy muy en bien. pausa por ahora. Sí. Ok, Así es. muy respetable. Entonces, cualquier cosa ya les avisaremos cuando Rebe esté en circulación de nuevo. Agradezco verdaderamente, Rebe, tu tiempo, tu espacio eh, y el esfuerzo que estás haciendo por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Eh, Te mando un gran beso, un gran abrazo Gracias, Mari. y mi admiración y respeto a ti. Igualmente, Mari, sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuánto te respeto y te agradezco infinitamente el que me hayas tomado en cuenta. Dios te bendiga, Mari. Gracias. ¿Cómo no tomarte en cuenta? Una persona ejemplar y que puede compartirnos mucho a personas que se encuentran en proceso de duelo. Gracias, Rebe, y hasta pronto. Hasta pronto, Mari. Gracias.